el texto de hoy es un comporten. Así es que es mucho más que nuestro pórtese bien, porque nuestro pórtese bien a veces nosotros las palabras las volvemos ahí como muy repetidas, a veces se desvisten de todo el significado. Bueno, ustedes saben pues que estamos en nuestra serie que se llama Ciudadanos del Cielo, ¿cierto? Y hoy llegamos a Filipenses capítulo 1, versículos 27 hasta el 30. Así es que le pido por favor que conmigo, que vamos juntos a Filipenses capítulo 1, versículos 27 hasta el 30. Son solamente 4 versículos. Una ventaja cuando la predicación es de poquitos versículos es que uno le puede pedir a los hermanos que se aprendan ese pedacito de la Biblia. Entonces vamos a leerlo 2 veces a ver si nos ayuda con la memoria. ¿Listos? Filipenses capítulo 1 versículos 27 hasta el final del capítulo, que es el 30. Leemos la palabra del Señor. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que yo, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Bueno, segunda lectura, otra vez. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Amén. Oremos. Señor, esta es tu palabra santa, tu palabra es poderosa, que siempre tiene un mensaje para nosotros, así como lo ha hecho en otros momentos, en otros lugares. Tu palabra es viva y poderosa y es eficaz. Y al acercarnos a ella, solo con abrirla y leerla ya tenemos completa tu palabra para nosotros. Pero permite, Señor, que cuando nos acercamos para profundizar un poco en algunas palabras, en algunas ideas, sea tu Espíritu Santo el que nos atrae, nos redarguye, nos da nuevas fuerzas, nos consuela, nos llama de nuevo. Señor, haz algo extraordinario con tu palabra en cada corazón este día. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, como ustedes saben, estamos avanzando en esta serie que se llama Ciudadanos del Cielo, y en esta entrega yo le puse de título a esta porción, a estos 4 versículos, unas palabras que están aquí en el texto. Miren ahí. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Salen de ahí del textico. Eso ya es pues mucha ayuda. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. 2 cosas sobre el contexto que estamos como acercándonos a este libro de los Filipenses. Recuerden que hemos dicho que esta carta fue escrita desde la prisión, como la canción, te hablo desde la prisión. Pablo estaba hablándole desde la prisión a estas iglesias. Escribió no solamente esta carta, sino otras 4 cartas desde la prisión. Curiosamente, esta carta es conocida como la carta del gozo. Del gozo. Imagínense ustedes pues que aquí empiezan las cosas extrañas del Evangelio. Alguien que escribe desde la prisión y que dice,
esta carta emana gozo, llamado al gozo, al deleite en Cristo, a la esperanza, al ánimo. Y bueno, Filipo era como una colonia romana, así es que los filipenses tenían ciudadanía romana, lo cual era muy importante en ese momento, era como tener, digamos, la ciudadanía del mejor país que usted se pueda imaginar aquí, ser un ciudadano con todos los derechos de ese país. Ser un ciudadano romano en el primer siglo era lo máximo. Pablo les está diciendo que hay que vivir como ciudadanos ahí, pero los creyentes tienen otra ciudadanía. Esta palabra, compórtense, a diferencia de cómo la usamos nosotros, que digamos la usamos de manera muy superficial, me parece a mí, cuando le decimos a alguien, pórtate bien. Está como, no me vaya a decepcionar con su comportamiento. Aquí Pablo está haciendo referencia a una representación de un ciudadano, a un dignatario, a como que ustedes vivan de manera que representan fielmente, dignamente el país de origen, de donde ustedes son. Esta es la idea de compórtense de una manera digna que representa el Evangelio de Cristo. En el versículo 27, donde arranca este texto, dice que no importa si yo voy a verlos o no. Recuerden, estaba en la cárcel y seguramente tenía muchas ganas de estar con ellos, de visitarlos, porque esto era lo que ocurría, iban a visitar las iglesias que habían plantado, pero él les dice esto que también merita una reflexión. No importa si yo voy a verlos o no ustedes, que yo tenga buenas noticias de ustedes. Es decir, no importa es que si yo los veo, si un pastor o un líder los va a ver, no importa, que tengamos buenas noticias de su vida, de su fe y de estas cosas que les va a decir enseguida. Esto como que alude a que importa la vida privada, importa la vida cuando nadie lo está viendo a uno. Allá en el lugarcito, allá en su casa, allá en su habitación, en su lugar más secreto, importa cómo está viviendo uno en esos escenarios. Y Pablo lo hace como de manera muy cariñosa y dice, seguramente anhelando ir allá. ¿De qué se trata comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo? Yo, a partir de estos 4 versículos, corta porción y unos textos adicionales, veo que comportarse de una manera digna del Evangelio implica esas 3 cositas. Esto es un sermón muy breve para que ustedes lo recuerden bien. Incluso está aquí en un solo slide. Vamos a ver si nos sale ahí. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. En este texto implica estas 3 cosas. Ahí están. Vivir en la unidad, enfrentar el miedo, creer en Cristo y sufrir por Cristo. Esto es del textico de esta porción. Vivir en la unidad, enfrentar el miedo, creer en Cristo. Mire que dice no solamente creer, se les ha concedido no solo creer, sino sufrir por Cristo. ¿Cómo luce esto en nuestra vida? Comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Recordemos esta característica de ciudadanos. Yo leyendo este texto caí en cuenta que compórtense de una manera digna, no es que solamente somos ciudadanos, sino que somos dignatarios del cielo. Es decir, no es solamente que se les entregó la ciudadanía, sino que ustedes representan ese país de donde vienen. Y eso es más que ciudadanos del cielo, como es nuestra serie. Somos ciudadanos del cielo, pero somos dignatarios del cielo. Compórtense de una manera digna de esa ciudadanía que ustedes tienen. Esto me parece muy importante. Ahora, ¿ustedes creen que eso es fácil? Yo creo que no es fácil ser un dignatario, ni siquiera es fácil ser un ciudadano. Pero ser un dignatario es todavía más difícil, porque uno está recordando la antigua ciudad, la ciudad de donde ha salido, o como dice Bunyan en El progreso del peregrino, la ciudad de perdición.
Y uno a veces hasta quiere volver allá, porque se pone a extrañar, se pone a pensar y las cosas que había allá, las cosas buenas que había en esa ciudad, lo que se disfrutaba, ay, el ambiente que había, la rumba que había allá. Mire que a los israelitas les pasó esto. Éxodo 16, para quienes toman notas, léalo en su casa. Los israelitas que habían salido de la esclavitud, de la opresión y del dominio, estaban ahí pidiendo carne, diciendo, ay, este maná, todos los días esto. Y en Egipto nos sentábamos y comíamos carne de lo lindo. Nos hacíamos alrededor de esas ollas y comíamos. Y ahí estaban añorando y anhelando la antigua vida, donde estaban esclavos. Yo creo que si a nosotros nos dejaran, haríamos como unos ajustes para esta ciudadanía, que nos dejen un poquito de la antigua vida, que nos dejen un poquito de las costumbres o las cosas chéveres que había allá. Nosotros seríamos capaces de hacer eso, creo, porque si nos lo permitieran. La verdad es que esta nueva ciudadanía implica las renuncias a la otra vida, al otro mundo, a las otras costumbres. Bueno, vamos con estas tres cosas que en este texto quiere decir comportarse de una manera digna del Evangelio. La primera cosa es vivir la unidad. Miren, por favor, acompáñenme si ustedes están con su Biblia ahí. De modo que, bueno, que ya sea verlos o permanezca ausente, pueda oír que ustedes, estén atentos por favor a estas dos ideas, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hay dos ideas aquí sobre la unidad. La primera es estar firmes en un mismo espíritu y la segunda es estar luchando unánimes por la fe del Evangelio. Yo creo que la primera parte se refiere a una unidad como interna, como que estamos de acuerdo adentro de nosotros hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo vamos a vivir. Yo creo que es la unidad adentro, en el cuerpo. Yo pienso que tiene que ver también con cómo vivimos la unidad dentro de la iglesia. La unidad es muy difícil, porque lo que sale naturalmente, lo que nos brota por las venas es al contrario la desunión, porque es mis propios intereses, porque mi gusto, porque cómo lo hacen allá, cómo cantan allá, cómo se visten allá, y eso va en contravía de lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, o cómo me tratan. Yo creo que lo que viene naturalmente a nosotros es la desunión o la desunidad, pues. Pablo está diciéndole a los filipenses y a la iglesia como nosotros. La primera manera de comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo es una unidad interna. Es una unidad interna. En Efesios 4, el mismo Pablo dice, solícitos en guardar la unidad. Y Pablo insiste en la imagen del cuerpo para hablar de la unidad, que cada partecita del cuerpo trabaja armoniosamente por los intereses del cuerpo, que no se están criticando, los miembros del cuerpo no se están criticando entre sí, ni se están menospreciando entre sí, aunque hay unas partes del cuerpo que son muy visibles y que arreglamos especialmente, y otras partes del cuerpo que están más guardaditas. No hay críticas en el cuerpo, sino que el cuerpo trabaja en armonía. Esta es la idea de firmes en un mismo espíritu, así uno se comporta de una manera digna del Evangelio. La otra cosa, en este mismo versículo, es luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y yo creo que esto se refiere como a la unidad combativa. Ustedes han visto cuando los soldados unen sus escudos para avanzar. Esa es una imagen muy bonita. Ellos pegan el escudo uno al otro porque el escudo es para defenderse, pero llevan en la otra mano su espada. Esta unidad también es para avanzar. Esta unidad también es para avanzar. Y es que uno solo puede
Avanzar tal vez un poquito más rápido, pero si va con otros, puede llegar más lejos, decía una propaganda. Todos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Yo creo que eso es verdad también en cuanto a luchar unánimes por la fe. La vida de comportamiento que defiende y propende por la unión es digna del Evangelio de Cristo. Cuando somos puentes de reconciliación, cuando corregimos al que habla mal del otro hermano, lo hacemos con cariño. Cuando animamos la unidad, cuando renunciamos a nuestros propios gustos, intereses y derechos, estamos comportándonos y siendo representantes del Cristo, del Evangelio verdadero. Hay muchas expresiones de la lucha unánime por la fe, el servicio en la iglesia, la ayuda de los unos a los otros, la corrección amorosa, como decíamos, ayudar a un hermano que está en el error, el discipulado mutuo, son expresiones de luchar unánimes por la fe, la sensibilidad y la misericordia con el pecador arrepentido. Y sobre todo recordando que también somos pecadores. La paciencia hacia el que ha pecado contra uno. Esto es comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. La unidad adentro y la unidad hacia afuera. Hermanos, no nos conformemos con menos que eso. No nos conformemos con dejar las cosas ahí, si esto amenaza la unidad de la iglesia, la unidad de la relación, la unidad de la familia, del matrimonio. Hay que enfrentar las amenazas con el Evangelio de Cristo y avanzar, porque así estamos comportándonos de una manera digna del Evangelio. Bueno, la segunda cosa que dice aquí, versículo 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Yo creo que todos tenemos algún miedo. Yo sé que muchos a los ratones, muchos le tienen mucho miedo a los insectos, a las cucarachitas, que no hacen nada. Pero hay unos miedos más profundos, hay miedo, los profundos miedos al futuro, o el miedo a la muerte, o el miedo a casarse, o el miedo a tener hijos, o el miedo a la crianza, el miedo a una enfermedad, a la vejez, los miedos. Aquí lo que Pablo les está advirtiendo tenía que ver con amenazas que sufría la iglesia por el momento histórico, por la persecución que estaba sufriendo la iglesia. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, es decir, este no es un miedo inventado o un miedo que es como aquí nada más en la cabeza, es que hay adversarios. Y dice que lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Este era contexto de persecución religiosa y persecución de fe. Esto era contexto de menosprecio al cristianismo. Ser cristiano era muy desprestigiado en ese momento. Para nosotros no es así, para nosotros, no ve que antes en las empresas dicen que sea cristiano, mandan una solicitud de un trabajador y dicen, ojalá sea cristiano. Entonces nosotros en vez de persecución tenemos antes elogios, ¿sí o no? Que sea cristiano, es que los cristianos son muy buena gente. Allá están los adversarios que vociferan en contra. No es una persecución como la que enfrentó la iglesia en el primer siglo. Nosotros no enfrentamos una persecución así. Pero nosotros, escuchen bien, nosotros, dentro de nosotros sí tenemos grandes adversarios para caminar en nuestra fe. Voces internas que dicen estás destruido, estás perdido, no vas a ser capaz. Eso de la fe cristiana, ¿eso qué? Eso es de tontos. Es ridículo creer en Cristo, es un absurdo. Ustedes los cristianos van en contravía, todo el mundo va en una dirección y ustedes al contrario. Esto es cosas de adversarios.
Frente a los adversarios, nosotros deberíamos recordar que sean grandes o pequeños, adversarios que están ahí, nosotros deberíamos decir que grandes o pequeños, los adversarios han sido vencidos, han sido destruidos, han sido derrotados, porque Cristo así lo ha hecho y nos lo ha dicho, nos lo hace saber cada día. Deberíamos recordarlo. Hermanos, enfrentemos los temores de nuestro corazón y los miedos de nuestro corazón a partir de la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando enfrentamos nuestros miedos con valor y con el Evangelio, estamos comportándonos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Cuando nos escondemos, huimos, evadimos, tal vez es lo opuesto a una vida digna del Evangelio de Cristo. Bueno, voy muy rápido. Tercero, creer en Cristo y sufrir por Cristo. A mí me pareció muy llamativa la manera como dice aquí. Miren por favor. A ustedes se les ha, noten esa palabra, concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y eso de concedido me pareció muy contradictorio con el sufrimiento. Es como si alguien hubiera pedido sufrir, se le concedió sufrir, ¿cierto? Ustedes estaban pidiendo sufrir, ahí se les concede. Pues que se nos haya concedido creer en Cristo es entendible, pero que se nos haya concedido sufrir por Cristo, esto es otra cosa. Se nos ha concedido por amor de Cristo. Ustedes tal vez recuerdan las bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza sobre sufrir. Está en Mateo 5:12, 5:11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Esto es sufrir por Cristo. El privilegio de sufrir. Yo he contado otras veces que lo que hemos estudiado y escuchado acerca de los mártires de la iglesia. Cuando estos mártires de la iglesia, los de la iglesia primitiva, iban para el sufrimiento, iban para la hoguera, iban para el circo romano, tenían un extraño gozo, una extraña alegría en su corazón, porque decían, así sufrió Cristo. Así sufrió Cristo por mí. Sufrió más que esto. Sufrió más que esto. ¿No les parece que nosotros somos muy débiles frente al sufrimiento que nos exige el Evangelio? Cuando el que compró nuestra salvación, el que pagó nuestra salvación, sufrió los más intensos dolores físicos, emocionales, de abandono. Pero nosotros, al más mínimo sufrimiento, decimos, ya mejor no. Esto es muy difícil. El privilegio de sufrir por Cristo. Miren, yo creo que nosotros no sufrimos esa persecución y nos somos tirados a la hoguera. Y yo creo que el sufrimiento al que se refiere Pablo en este texto de Filipenses es más relacionado con lo que le escribe a Timoteo, a su discípulo Timoteo. Mire por favor, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pablo le escribe esto a Timoteo. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Los que saben de la guerra, del reclutamiento, de ser un soldado, los que han ido a prestar el servicio militar, yo no fui, me dio mucho miedo eso. Saben que un soldado sufre 3 veces, o por 3 razones, hay 3 fuentes de sufrimiento para un soldado. El primero es cuando es reclutado, porque se lo llevan de su entorno, de su familia, de sus amigos, de su novia. El primer sufrimiento es cuando es reclutado. Yo creo que Pablo está pensando, diciéndole a Timoteo,
sufre como un soldado que es reclutado, que tiene que abandonar cosas, que tiene que dejar una vida, unos contextos. La segunda razón o la segunda fuente de sufrimiento de un soldado es cuando es entrenado. A los soldados les dicen que el entrenamiento sea tan duro que la guerra se vea fácil. Así es que el entrenamiento a veces es riguroso, los despiertan a cualquier hora de la noche para el entrenamiento. Las jornadas, la exigencia física es tremenda, hay sufrimiento en el entrenamiento. Yo creo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hay un sufrimiento en la vida cristiana por el entrenamiento, y yo pienso que tal vez se refiere a la vida de las disciplinas espirituales. Así es que si usted le da muy duro levantarse a las 4 de la mañana a hacer su devocional, considérelo sufrimiento. Diga, es que yo llevo este sufrimiento por Cristo. La vida de las disciplinas espirituales, de la oración, del ayuno, de la comunión, de caminar con otros, de tenerle paciencia a otros, yo creo que este es el entrenamiento. Y la tercera fuente de sufrimiento, pues, ¿cuál es? La pelea, la batalla en sí, las heridas de la guerra, la muerte de un compañero, las caídas de un compañero. Yo creo que Pablo está diciéndole a los filipenses, cuando les dice que sufran por Cristo, y le está diciendo Pablo a Timoteo que es como un soldado, está diciendo que nosotros vivimos una vida digna cuando estamos conscientes del sufrimiento en nuestra vida como parte del paquete, como parte de estar incluidos en el reino del Señor. No ver como el castigo, no ver como de malas, que es que me tocó esto, sino que el Señor está proveyendo ahí. Nosotros también sufrimos en la batalla, ¿o no? Nosotros también sufrimos las heridas de la guerra, las caídas, los efectos devastadores del pecado en uno y en un hermano que uno quiere mucho. ¿No les parece que es muy triste tener hermanos queridos que están atascados en su vida de pecado, que están pegados en su mundo de adicciones, de caídas permanentes y que no levantan la cabeza? Esto es muy triste y es muy doloroso en el caminar en la fe. Una expresión de la vida que representamos, del comportamiento digno del Evangelio, es que nosotros caminamos con esta conciencia con nuestros hermanos, ayudamos a los hermanos, ayudamos al que ama, oramos, al que amamos, oramos con él, le animamos, le aconsejamos, estamos ahí para empezar de nuevo si es necesario, pero este es caminar en la fe. Yo les propongo, mis hermanos queridos, para hacer práctico este llamado que la palabra del Señor nos hace. Esta semana, cuando enfrentes las más duras tentaciones en tu vida y por la convicción del Espíritu Santo, te resistas al pecado, te resistas al orgullo, al egoísmo, al maltrato, a actuar impulsivamente. Acepta esa profunda sensación de pérdida dentro de ti como una parte de los padecimientos por Cristo. Acepta lo que tengas que renunciar, lo que tengas que restaurar, lo que tengas que restituir como Zaqueo, como parte de los padecimientos por Cristo. Acepta si tienes que ganar menos o dejar de ganar, como parte de los padecimientos por ser un embajador del reino de Cristo. Acepta, si se quiere, la humillación de tener que restaurar una relación. Acepta el señalamiento o el menosprecio como parte de lo que hay que pagar por ser dignatarios del cielo. Es como si Pablo nos dijera, es bueno y es necesario sufrir por Cristo así. Esta porción termina con Pablo diciendo
que ustedes tienen el mismo conflicto que vieron en mí y que saben que ahora está en mí. ¿Y cuál era el conflicto que Pablo tenía y que está mencionando aquí? Es que Pablo vivió esta tensión. Pablo es el tipo de líder que está pidiendo cosas que él ya ha vivido o que está viviendo en el momento. Las tensiones, la prisión, la cárcel, la persecución, y aún así está en el gozo. Pablo, en Hechos 16, 19 al 40, está el relato de ser perseguido, azotado, lo que le llaman la realidad de cárcel. Pablo privado de la libertad y está experimentando este indescriptible gozo y la libertad en Cristo. En Romanos, Pablo nos cuenta acerca de su lucha interna, el mal que está en mí, que yo quiero hacer algo, pero hallo esto dentro de mí, como que hay algo que se está oponiendo dentro de mí. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero caminar, quiero honrar a Dios, pero hallo esta ley que el mal está en mí. Mis hermanos y amigos, si dentro de ustedes existe esta tensión por querer hacer y vivir para el Señor, y hallar esto dentro de ustedes que no cuadra, que se opone, estamos en la lucha. Estamos en la línea. Pero lo opuesto es la indiferencia frente al pecado y al mal. Lo opuesto es estar rendido al pecado y al mal. Esto es la obra de Cristo en nuestro corazón y esta lucha, este conflicto interno de Pablo, de los filipenses, de la iglesia, de nosotros. Esta es la realidad que honra, que dignifica, que representamos a Cristo cuando esto está ocurriendo en nosotros. No solamente creyendo en Cristo, sino también sufriendo por Él. Bueno, yo ya voy terminando. Dos conclusioncitas así muy sencillas, por favor, para que ustedes las recuerden. Este no es un llamado a las obras de la religión. Nosotros hemos sido marcados y tenemos una carga tremenda de hacer cosas para la religión, cosas para impresionar a los otros o cosas para impresionar a Dios, obras para ganarnos el favor de Dios. Y esta no es la idea de Pablo aquí. La idea de Pablo aquí es, ya que ustedes son ciudadanos del cielo, ahora compórtense como ciudadanos del cielo. Dicho de otra manera, estas obras no son para tener algo, sino estas obras son ya que ustedes tienen algo, ahora vivan así, ciudadanos del cielo. No solamente ciudadanos del cielo, sino dignatarios. Mire que un dignatario es una persona que ocupa un cargo, un puesto de mucha autoridad, prestigio y honor. Imagínense que nosotros podamos sentir así como cristianos, como dignatarios. Representamos a Cristo. Segunda cosa, nosotros tenemos que hacer una reflexión seria sobre la manera en que vivimos. Hermano y hermana, amigo y amiga, la manera en que uno vive sí es muy importante. Yo sé que algunos van a decir, no, lo importante es lo que hay por dentro, ¿cierto? La manera en la que vivimos sí es muy importante. El vestido de la novia sí es muy importante. Las cosas por fuera sí son muy importantes. Tiene un lugar. La iglesia, nosotros como la iglesia local, y cada iglesia local es una verdadera embajada, dice Jonathan Leeman en el libro de la membresía que nuestros hermanos usan aquí en el entrenamiento para los nuevos miembros. La iglesia es una verdadera embajada, establecida en el presente, que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. A los cristianos se les manda a separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él.
De esto se trata, comportarnos con dignidad, a la altura del llamado que nosotros tenemos. Hermanos, no nos conformemos con menos que esto. Hagamos lo que sea necesario para cultivar la unidad de la iglesia, para vencer los miedos al futuro y a todas las cosas que nos rodean, y para no solo creer en Cristo, sino estar dispuestos a sufrir por Él. Y recuerda, no importa tu condición, tu edad y el lugar donde tú estás, esta semana tú tendrás una oportunidad para sufrir por Cristo. Porque hay muchas cosas que nosotros a veces no logramos ver bien, pero una renuncia, un cambio de algo, un perdón, una restauración, una reconciliación, cada una de esas cosas es un poquito de sufrimiento en la vida de fe. Y nosotros lo que hacemos a menudo es buscarle una salida a eso, en vez de enfrentar la realidad de nuestro llamado y de ser dignatarios del cielo, ciudadanos del cielo.